Mira, haz de cuenta que este campo de aquí, si estás viendo, ¿verdad? Voy a ver si le puedo dar un zoom. Ah, sí, sí puedo. Mira, haz de cuenta que este cuadrito es tu variable. Rueda exterior. Aquí está. Voy a pintarlo. Haz de cuenta que este cuadrito es una variable, ¿no? Es donde guardas tus... ¿Sí me estás viendo, verdad? Sí, sí estoy viendo. Haz de cuenta que esta es tu variable. Tu variable le pones un nombre, no sé, y también tiene un tipo, pues un entero, no sé, carácter, flotante, entre otros. Entonces, supongamos que este es el nombre de tu variable y esto es donde va a caber tu variable. Aquí, por ejemplo, le puse un nombre, puede caber una letra, puede caber un número flotante, entre otros. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes que guardar diferente información? O sea, muchas, mucha información del mismo tipo. Entonces, un vector o un arreglo unidimensional es lo mismo. Eh, en muchos libros lo pintan así de lado. Haz de cuenta que tú cuando declaras un arreglo, dices el nombre del arreglo y le das una dimensión. Eso sí lo has visto, ¿no? Sí, sí lo he visto. Le das una dimensión. Por ejemplo, aquí le voy a dar 4. Entonces, ese arreglo, ese vector, va a tener 4 espacios. Uno, 2, 3, 4. Esos 4 espacios van a ser del mismo tipo. Bueno, voy a poner otro color. Por ejemplo, si aquí lo declaro entero, si declaro un arreglo o un vector de tipo entero que va a tener 4 espacios, entonces esos 4 espacios van a ser de tipo entero. Van a poder tener estos números, puros números de esos. De otra manera, el compilador te va, bueno, no el compilador, sino se te va a detener el programa. Entonces, un arreglo es una serie de contenedores, pero contenidos dirigidos a una misma variable. Por ejemplo, tú estás diciendo que 4 y tú vas a tener 4 espacios y estos espacios se empiezan a contar desde cero. Ese es el espacio cero, ese es el espacio uno, 2, 3. El 4, como ya lo debe haber escuchado muchas veces, pues no se pone porque empieza desde la posición cero. Entonces, esto es un arreglo unidimensional o un vector. Muchas veces se pone así de lado o muchas otras veces se pone hacia abajo. Es la misma, no cambian en nada. Tú puedes ponerlo hacia abajo y tendría los mismos valores que, que arriba. Eh, ok, entonces esto y esto son lo mismo, nomás que aquí tú lo estás viendo hacia un lado y aquí lo estás viendo hacia abajo. Igualmente las posiciones serían cero, uno, 2, 3, porque es el mismo arreglo. Entonces, eso sería un vector. Eh, para acceder a él, por ejemplo, voy a declarar el vector. Primero vamos a declarar la primera variable. Num, num, está. Ok. Entonces declaro int num y aquí es donde yo le asigno la cantidad que va a tener. Entonces esta variable de un solo espacio va a tener el número 7. Entonces, si yo quiero declarar pues el arreglo, pongo el tipo de arreglo que va a hacer, el nombre un poco descriptivo y los espacios que va a tener.
el número de elementos que yo le voy a poner. Puedo ponerlo igual y tengo que inicializarlo. Ahí ya de cuenta que estoy diciendo que está nulo, que no tiene ningún elemento, pero el compilador reserva 4 espacios para este arreglo. Entonces aquí puedo poner, eso va en el primer espacio, eso en el segundo, en el segundo, en el tercer espacio y en el cuarto espacio. Esto es inicializarlos con con variables ya preestablecidas. Entonces, si nosotros imprimimos ese arreglo, obviamente, como lo estoy poniendo de tipo entero, si pongo nums así, va a marcar un error. Bueno, así no lo marcó, pero como vemos está imprimiendo cosas que no tienen nada que ver con lo que queremos saber. Entonces, para acceder a los datos bien, tendríamos que hacer un ciclo for. Obviamente ya su variable de control, como ya hemos visto, su variable de salida. Aquí podemos usar esta función, size of nums, que me devuelve el número de elementos que tiene o que puede tener ese arreglo. Entonces ponemos la variable de incremento. Voy a imprimir % de size of nums. Tiene que salir un 4 ahí. Vamos a comprobar esa función. Un 16 sale. Size of nums. Bueno, eso no lo vamos a poner. Eso creo que funciona únicamente para charts. Vamos a poner un 4 aquí. ¿Por qué 4? Porque 4 son como vamos a empezar desde 0, la posición 0 cuenta. 0 es 1, 1 es 2, 3 es 4, no, 3 es 2 y, no, 2 es 3 y, ya me revolví. Pero como acá lo tengo, por ejemplo, aquí tiene que empezar desde 0, 1, 2, 3, o sea, el 4 nunca se toca. Y cuando el contador sea igual a 4, aquí es donde voy a salirme del ciclo. Eso es solamente para desplegar la información. Entonces ya podemos poner una impresión. Vamos a poner el tipo de dato entero y le vamos a dar un enter. Y tenemos que poner qué número es, o sea, el arreglo y en qué posición está. Aquí la variable que nos va a estar manejando, las iteraciones de cada ciclo, la podemos poner aquí. Porque esa es la manera de acceder al dato, pues al dato que tenemos registrado en el arreglo. Entonces le doy guardar, le doy correr, y como vemos aquí ya me estoy imprimiendo estas cantidades que yo establecí por defecto al arreglo. Te voy a explicar un poco más detallado cómo acceder al arreglo. Por ejemplo, como te dije, para acceder a una posición, bueno, al valor que tiene en una posición el arreglo, tenemos que poner el nombre del arreglo y la posición en la que se encuentra. Como acá se marca en esta hoja de Excel, empiezan desde 0. Vamos a poner 0. 0. Y así podemos seguir. Podemos poner la posición 1, 2, 3. Y vamos a poner la posición 4 a ver qué nos imprime.
Teóricamente en esta posición no debe de haber nada o me debe de marcar un error porque estamos excediendo las dimensiones del arreglo. Este arreglo tiene dimensiones de, tiene cuatro espacios y yo estoy tratando de acceder a 5. Vamos a compilar y lo voy a correr. Voy a poner un... Vamos a poner los caracteres de escape. Así. Si te fijas aquí, el 1, el 2, el 10 y el 28 son parte del arreglo. Pero como acá nums 4, la posición 4 no existe, o sea, no tiene nada, me devuelve un carácter nulo. Pero como estoy diciendo que voy a mostrar un dato entero, nulo es igual a 0 también. Bueno, no específicamente igual a 0, pero lo traduce como 0. Entonces no puedo acceder yo a espacios que no están, ¿cómo decirlo? Espacios más allá de los que están destinados para este arreglo. Por ejemplo, aquí estoy metiendo cuatro espacios. Cada espacio está separado por una coma y voy a tratar de meter más. Como vemos aquí el arreglo está declarado únicamente para 4 espacios. Voy a correrlo y me marca un error. Dice que hay muchos inicializadores para el arreglo de 4. Entonces, también si pongo menos, sí serviría. Porque el último arreglo, o sea, la última posición del arreglo me la inicializa en 0. Entonces, borro la última posición que se está excediendo y lo corro y vemos que la última posición me la está declarando en 0. ¿Cómo tienes que ver las posiciones del arreglo como variables independientes? Si yo, por ejemplo, pongo nums 3, la posición 3, o sea, 0, 1, 2. Esta es la posición de 2, es la posición que sigue. Supongamos que esta. Pero no le voy a poner nada porque en el ejemplo está inicializada en 0. Entonces, yo pongo que quiero acceder a la posición 3 y voy a poner que es igual a 65. Entonces, ahí estoy diciendo que la posición 3 del arreglo nums va a ser igual a 65. Entonces, si yo vuelvo a imprimir esa posición, me tendría que mostrar el número 65. Como vemos, me imprime el 1 que está declarado en la inicialización del arreglo aquí arriba. Después el 2 que también está declarado en el inicializador y el 10. Los imprimo y la posición 3 al principio tiene 0. Después la modifico a 65 y ya la imprimo con el valor que tiene. Como vemos, ya estamos accediendo a los valores que estoy guardando en ese arreglo. Esto sería por arreglos unidimensionales o vectores. También, o sea, estos sirven de igual manera para caracteres. Por ejemplo, voy a poner Ajá, sí, tenía esa duda. Para los caracteres, ¿cómo se hace? Ok, por ejemplo, es lo mismo. Por ejemplo, yo tengo una variable carácter. Voy a poner carácter letra. Te voy a explicar acá gráficamente. Tengo mi arreglo tipo carácter y bueno, tengo aquí mi variable tipo carácter y aquí estoy guardando una letra. Un carácter es únicamente una letra. Y si yo quiero tener varias letras o guardar una palabra, por ejemplo, hola, no se puede hacer en una variable tipo char. Tendría que ser una variable, bueno, un arreglo tipo char, porque voy a guardar varios elementos del mismo tipo, o sea, char. Por ejemplo, pongo char, pongo frase y pongo 4 espacios. Pongo 4 espacios. Y aquí en el primer espacio, por ejemplo, si yo quisiera guardar hola,
va a agarrar la H, luego en el segundo espacio va a agarrar la O, en el tercer espacio va a agarrar la L y en el último espacio va a agarrar la A. Esto así estaría lógicamente, bueno, al tiempo de compilación sí te lo marcaría bien porque no hay ningún error. Pero al tiempo de ejecución estaría mal. Al tratar de acceder a esos datos, no tengo todos los arreglos de caracteres necesitan un carácter de salida. Este es un carácter de fin de cadena y abarcaría una posición más. Entonces, tienes que tomar en cuenta, que la capacidad que vas a necesitar para ese arreglo de caracteres tienes que incrementarle uno. Por ejemplo, di una palabra para guardar. Lápiz, Lápiz. ¿Cuántas letras tiene? 5, 5. ¿Y cuántas necesitarías para poder guardarlo en un arreglo? 6. Ok, sí. 6. Por el de salida, ¿no? Sí. Porque si no el compilador, haz de cuenta que cuando tú le das a imprimir una, una, un arreglo, bueno, un arreglo de caracteres que también se puede imprimir directamente con el puro nombre, no ocupas poner las posiciones. Haz de cuenta que lo que va a hacer cuando tú mandas a llamar, por ejemplo, de esta manera, tú pones en el printf %s, lo pones así, ¿no? ¿Qué es el % ese? Significa string, que tú vas a imprimir un string. Ah, Aquí, ya ves que aquí le pones un %d, ajá. el %s tú imprimes un string. String es otra librería. No, es un tipo de dato, pero no está implícitamente declarado aquí. Tú lo tendrías que declarar bueno, en este lenguaje no está declarado como tipo de dato nativo. Tú lo tienes que declarar, hacerlo. Se podría hacer con una Ah, ya. estructura, pues. Y, por ejemplo, tú le pones esto y luego pones coma y pones la variable que vas a imprimir, ¿no? Y ya lo mandas a imprimir. Eso se da cuenta que este es mi printf. De esta manera. Entonces lo que hace esto es irse al apuntador. ¿Sí sabes qué es un apuntador? Pues el otro día lo dijiste que era, pues, el ahí, ¿no? Bueno, no, ese es el índice. Ah, Cuando tú haces esto, obviamente ya sabe que te estás refiriendo a este arreglo, al arreglo frase. Pero lo que tú estás marcando aquí, que los nombres de los arreglos son apuntadores a la primera dirección de un arreglo. Cada uno de los elementos de un arreglo tiene una dirección de memoria diferente, pero están designadas todas para el mismo arreglo. Entonces, y son consecutivos. Eh, por ejemplo, aquí tú tienes, estos son tus índices, las posiciones de tus arreglos, que no tienen nada que ver con las direcciones de memoria. Las direcciones de memoria son así de este tipo. Son números hexadecimales. Ese tiene otra dirección de memoria, ese tiene otra dirección de memoria. Uno, por ejemplo, así, 2, 3, 4. Así, son consecutivos siempre los arreglos, esos tipos de arreglos. Entonces, cuando tú haces referencia a que vas a imprimir la frase, o sea, el arreglo frase, esto lo que va a hacer va a irse a la primera posición del arreglo, o sea, a la dirección de memoria del primer elemento de tu arreglo. Y lo siguiente que va a hacer es irse a la segunda, tercera, cuarta y así sucesivamente este carácter, hasta que encuentre este carácter de fin de cadena. Si tú no lo pones, ¿qué te imaginas que va a pasar? Si el arreglo se va consecutivamente hasta encontrar uno. pues va a error, ¿no? No te va a dar error. O sea, imagínate que tú tienes esa variable ahí y en tu memoria. Y en tu memoria hay otros datos de estos, así datos de otras cosas. Lo que va a hacer es que se va a seguir derecho. Cómpreme. Se va a seguir derecho. Te va a empezar a imprimir basura, como se dice. Te va a empezar a imprimir basura y pues obviamente en un programa no queremos eso. Queremos los datos precisos. Entonces, muy importante asignar el carácter de final de cadena.
Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. ¿Y cómo será eso en el código? De hecho, no tiene mucha ciencia. Solamente cuando tú. Es solo. Esto que te estoy explicando es más teórico, pues. Para que Sí, cuando sí. tú manipules un arreglo directamente, ya sepas hasta dónde tienes que parar. Ok, ahora, por ejemplo, esta es mi letra, mi arreglo de letras. Voy a poner letra y voy a poner char frase. Entonces vamos a escribir lápiz. Dijimos que necesitaba 6 porque tiene LAP, Son 6 lápiz. Son 6, entonces ocupamos 7 y ponemos lápiz. Ahí ya. ¿Por qué 6? No sé, son 5. Entonces ocupamos 6. Entonces, esto no me va a dar error. Por ejemplo, ¿te acuerdas que yo hice esto? Hice esto y puse números. Entonces aquí podemos hacer lo mismo, pero con caracteres. Eso se pone en comillas simples, ¿verdad? Sí, cuando es un carácter es en comillas simples. Cuando es una cadena es en comillas dobles. Muy bien. Bueno, vamos a guardar la palabra lápiz. Lápiz. Ya está la palabra lápiz. ¿Qué me faltaría en ese arreglo? La salida. Ok. Bueno, vamos a dejarlo así. Es que dependiendo de cada computadora, se va a comportar de una manera diferente. No todos tenemos los mismos datos en la memoria RAM. Así que puedo poner por ciento %S, que es para imprimir cadenas, y pongo mi variable frase. Aquí no ocupo como el otro, si te fijabas que teníamos que poner la posición del arreglo. Eso es cuando únicamente quiero imprimir un dato de la cadena. Aquí como estoy imprimiendo todos, pues me los está agarrando el apuntador y está yéndose a buscar el carácter de fin de cadena. Y va a imprimir todo lo que encuentre hasta que encuentre un carácter de fin de cadena. Lo voy a dar a imprimir y vemos que me imprime eso. Pero aquí no me muestra nada ahorita porque no hay basura o puede que la siguiente posición sea un carácter de fin de cadena, pero siempre tenemos que usarlo, ponerlo. Imprimimos y así tienen que salir. Como te dije, todas las computadoras se van a comportar de maneras diferentes. Eh, Voy a hacerlo así. Oye, pero por ejemplo, cuando requiera, por ejemplo, ingresar un número, un nombre completo, ¿cómo se haría ahí? Mm, por ejemplo, ahí tú estás declarando el inicial. Ajá, la inicial. Por Pero si ejemplo, quisiera, por lo ejemplo, puedes poner así y poner nombre. ¿Cuántas letras vas a meter en tu nombre? No sé, por ejemplo, pues, una 7. 7, ok. Entonces tienen que ser 6 para que se alcance el carácter de fin de cadena. Entonces, nombre le voy a poner y voy a poner, no más, y voy a poner mi scanf. Entonces, creo que esto tú no estabas en clase cuando, bueno, en la sesión cuando yo eh, nombre. Aquí si te fijas no estoy poniendo el apuntador así. Lo estoy Ajá, ¿por poniendo qué? así porque, como te dije, el nombre de mi arreglo es en sí una apuntadora a la primera posición. Ah, muy bien. Si fuera, por ejemplo, una letra así, o sea, una variable única, sí tendría que poner por ejemplo, para acceder a la variable letra que está ahí arriba, sí tendría que poner y letra, porque que quiero acceder al puntero de esa posición. Voy a poner nombre
nombre, y estoy diciendo que voy a guardar una variable, bueno, lo que tenga que sea string, y lo voy a guardar en la variable nombre. Entonces imprimo Y yo he visto que el profe declara el string. nombre. ¿En dónde? Allá arriba lo pone, no me acuerdo, pone como una librería de string. Por Ah, eso te pregunté que si era librería. no, este de strings es esa, ¿verdad? Creo que sí. Esa librería es para hacer operaciones con cadenas de caracteres, pero tú no puedes declarar una variable, por ejemplo, así, porque no existe, pues, esta no existe. Ajá. Si te fijas que no existe, dice string no está declarado. Si lo pongo en minúsculas, tampoco, no sirve, pues. Tendrías que hacer una cadena de caracteres y ya con la librería string.h tú ya sabes que eso es un string, pues un string significa cadena de caracteres. Eso es para Muy manejar los bien. strings, no para declararlos. Mm, Porque voy a poner Juan y tengo Juan. Aquí por ejemplo, esto no te va a respetar los espacios. O si tú pones esto y pones un montón de letras, te las va a imprimir. Por eso te tienes que fijar muy bien qué capacidad tiene tu arreglo antes de asignarle un valor, porque aquí yo estoy sobreescribiendo las variables que están a un lado en mi dirección de memoria. Imagínate que esa información sea importante para otros procesos, estarías es como la entropía, pues si tú cambias un pequeño dato, ese dato puede afectar un dato que lo necesita más grande y así hacerse un problema más grande, pues hasta apagar la computadora o tirar el sistema. Entonces, voy a int y igual a 0 y menor que, por ejemplo, estas funciones strlen, strcmp, str, ¿qué más? Str upper, creo. Y todas las funciones que comiencen en str son parte de la librería string.h. Por eso, por ejemplo, este strlen creo que ya te lo mencioné, me va a devolver este número 7, que es el número de posiciones que tiene bueno, el número de elementos que tiene el arreglo. Voy a poner nombre y más. Voy a, vamos a poner 4, bueno, 5. Igual a... Hola, hola. No, yo no te dejé ir. Vienes de la calle. No, vienes a la calle para empezar. Te lavas las manos. Por ejemplo, aquí yo voy a declarar letra por letra. Entonces, estoy pidiendo un carácter. C... ¿Qué más? C. Ya saliste, loco. Y tengo que darle el nombre del arreglo, que es nombre, y la posición en la que yo voy a guardar esa letra. Voy a darle bueno, vamos a imprimirlo primero. Lo voy a capturar, pero primero vamos a imprimir. Tengo que imprimir la frase hola, únicamente. Vamos, corro y vemos que se imprime hola.
estoy accediendo a cada posición de cada, esta es la posición 0, esta es la posición 1, 2, 3. La posición, por ejemplo, aquí strlen nombre, lo que hace es, tengo un arreglo de 5 posiciones, 3, 4, 5, inicio, todos los bordes. Lo que hago, lo que estoy haciendo es hacer esto y tener mi cadena, mi carácter de fin de cadena. Pero tenemos 5 espacios, entonces este espacio estaría quedando sin ningún dato, pues estaría desperdiciando para la memoria. Porque nomás estoy usando 4. Vamos a poner, a ver, voy a ver si puedo usar aquí nombre y igual a, no, diferente de mi carácter de fin de cadena. Vamos a ver si funciona eso. La lógica que estoy implementando ahorita es siempre y cuando el carácter que esté posicionado en la posición i del arreglo nombre no sea el carácter de fin de cadena, va a seguir imprimiendo. Vamos a ver. Y como vemos, me lo imprime de igual manera. No sé si mi computadora no tenga basura o más cosas para imprimir, pero vemos que tengo un carácter de fin de cadena escondido por ahí. Voy a... ¿qué hago? Hola 5. Voy a declararlo sí. O a ver. Así. Estamos accediendo a las posiciones. Se supone que debe funcionar de la misma manera que anteriormente. Estoy diciendo que asigne un carácter a cada posición que estoy estableciendo aquí en cada posición de ese reloj. Vamos a correr y me lo sigue imprimiendo igual. Tal vez mi computadora no tiene basura o algo, pero se supone que cuando haces eso no encuentre el carácter de fin de cadena, o puede ser que no haya basura, pues, o sea, los caracteres que los espacios que está abarcando no tengan ningún dato y no me los está mostrando. Vamos a... ¿En qué estaba? Ok. En sí, esa parte por arreglos está bien. Por arreglos unidimensionales. O sea, de un vector. Estamos diciendo que tenemos un vector de 5 posiciones tipo char. Tenemos 4 posiciones y podríamos agregar una... Mira, aquí voy a agregar un carácter de fin de cadena. Para que veas. Tengo mi carácter de fin de cadena. Y la posición 4 voy a agregar la A. Aquí tú qué deduces que va a pasar. Si tengo un carácter de fin de cadena en la posición 3, ¿qué va a pasar con esta A? Pues se supone que no se debe imprimir, ¿no? Así es. Vamos a correrlo. Y como vemos, lo que te digo es correcto, pues nos imprime. Voy a... Oye, Mandé. pero por ejemplo, ya ves que tú estás declarando pues una sola vocal. Por ejemplo, si pones, por ejemplo, el nombre corchete 1 es igual a, ya ves que lo tienes como O, ¿verdad? Si pones más letras, ¿qué pasa? Como aquí. No, en las letras, donde están las comillas simples.
Aquí. Sí. O sea, si pongo otra letra así. ¿Se imprime? Sí, Ajá. no, te va a marcar error. Ok. ¿Cómo se Porque hace eso para poner, por ejemplo, palabras más grandes? en cada posición del arreglo. O sea, tú quieres poner, Ajá. o sea, eso ya sería un arreglo bidimensional. Pero Ya. ahorita pasamos con eso. Tú por mientras, no mames, se pusieron a tocar aquí afuera la verga. Ya A escuché. a ver, No, pues ni se escucha, no te ya, preocupes. ya. Aquí tengo, tú quédate con que en un arreglo de caracteres, en cada posición del arreglo, tú nomás puedes tener un carácter porque es un arreglo de caracteres. Igual que un arreglo de números, en cada posición tú puedes tener un número nomás. A menos que sea bidimensional. Ahí ya es diferente. Ok, ok. Como vemos, ya te expliqué bien lo del carácter de fin de cadena. No lo imprime. Y de esta manera, ahorita lo imprimí con un for. Ahora voy a imprimirlo directamente con un carácter tipo string. Tendría que pasar lo mismo. Si te fijas, el carácter de fin de cadena me marca el fin de la cadena y ya no me sigue imprimiendo nada después de ahí. Ok. Con que así se utilizan el string y el for. Sí. O sea, pues de cualquiera Ok. de esas dos maneras, o sea, así es la forma directa de imprimirlo. Pero, por ejemplo, si tú tienes por ejemplo, si tú quieres cambiar la letra L nomás, pues accedes a la posición donde está la letra L y la cambias Pues, sí, va. por, no sé, por una, V. por una V. La cambias y tendría que imprimir la V. Ya. Estás accediendo a la información que se tiene guardada en esa posición, pues. Pero como Ujú. esta es la segunda posición, haz de cuenta que aquí lo que dije es la posición 2, o sea, esta, cámbiame la V. Y es lo que hizo, pues. Y se puede volver, por ejemplo, después de que ya cambiaste la posición 2, se puede volver a cambiar una tercera vez. Sí, 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 tú la puedes cambiar las veces que quieras. Pero ten en cuenta que el valor que vas a ver va a ser el último que tú pusiste, pues. Porque Ok. es lineal, pues. Si tú primero le agregas una O, luego la cambias a una B, luego la cambias a una C, no vas a poder ver las tres anteriores más que la última que pusiste. Ok. Eso es un arreglo bidimensional. Bueno, un vector. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero guardar varios nombres, pero en un solo arreglo para no estar declarando? Por ejemplo, así yo tendría que declarar char nombre 2 y tendría que ponerle otros 5, así, luego así, nombre 3, nombre 4. Entonces, si yo quisiera guardar 100, por ejemplo, imagínate todas las 100 variables ocupando tu memoria. Así es. Entonces, aquí vamos a hacer un printf, dame el nombre 1 y vamos a poner un scanf por ciento s porque va a ser un string y le vamos a poner el nombre. Voy a copiar todo esto. Esto lo estamos haciendo de la manera más larga y de la manera más descriptiva posible, ¿no? Para explicártelo ahorita con un arreglo dimensional. Aquí tendría que poner el nombre 2, el nombre 3, y el nombre 4. Nombre 4. Entonces, en un printf podría, por ejemplo, nombre 1, ahí va a ver el nombre 1, ahí va a ver el nombre 2, ahí va a ver el nombre 3 y ahí va a ver el nombre 4. Con que así se imprime con el printf, porque con el code pues es diferente. Sí, creo que ya te lo he explicado, ¿no? Sí, pero pues es que Sí, como yo no estoy acostumbrado a usar el printf, pues se me sí. olvida fácil eso. Lo que estoy diciendo aquí nomás es que voy a imprimir 4 strings, pero todavía no sé cuáles. Por ejemplo, Ajá. aquí estoy diciendo que este nombre va a ir en el primer string que yo marqué.
el nombre 2 va a ir en el segundo string que yo marqué, el nombre 3 va a ir en el tercer string que yo marqué. Y así son, ¿cómo se dice? Consecutivos, pues, o correspondientes, o no me acuerdo cómo se dice. Pero en el orden que yo los marqué aquí dentro de las comillas, es en el orden que yo los tengo que poner acá fuera de las comillas. Para ser congruente con la información, pues si no me van a salir volteadas. Y ya estos obviamente me están marcando que va a haber un enter cada que yo imprima algo. Entonces lo corro. Nombre 1, José, Juan, Luis, Ángel. Y vemos que ya me estás imprimiendo todo. Estoy poniendo José, Juan, Luis, Ángel. Así, imagínate que yo ocupo hacer un programa que me registre todos los nombres que yo quiera. Tendría que hacer un montón de variables, pues. Y serían siempre estáticas. Imagínate que si tú declaras 5 y él te diga, no, yo quiero guardar 10, pues no vas a poder. Entonces, esto se soluciona con un arreglo bidimensional o una estructura. En caso de que quieras guardar registros con diferente información en cada posición. Pero primero vamos a los bidimensionales. Entonces yo tengo es igual, declaro una variable char, declaro cómo se va a llamar, nombres y aquí no recuerdo muy bien cómo funciona, pero ahorita en una impresión te digo. Déjame hacer una prueba. No recuerdo si es filas por columnas o columnas por filas. Ajá. A ver. A ver. A ver. Ok, primero van las columnas. Por ejemplo, si tú declaras aquí, primero tienes que fijarte qué largo va a tener tu nombre. Por ejemplo, si yo quiero, bueno, el nombre más largo de los que vayas a registrar. Por ejemplo, si yo quiero registrar Luis, Ángel, José, Alberto, Alberto es el más grande, entonces tienes que contar cuántas letras tiene Alberto. Alberto tiene 7, entonces vamos a declarar 8 por lo del carácter del fin de cadena. Tengo Alberto. Entonces, en estos tipos de arreglos, primero declaras las columnas. Entonces van 8, porque va a haber 8 espacios hacia la derecha. Y hacia abajo va a ser el número de nombres que tú vas a registrar. Por ejemplo, aquí puedo registrar Luis. Y aquí puedo registrar José. Estos espacios van a quedar en blanco porque pues así está manejado esto, porque aquí va a haber un carácter de fin de cadena, aquí va a haber un carácter de fin de cadena y aquí debería de haber otro carácter de fin de cadena. Estos espacios se están desperdiciando, pero hay una forma de hacer un arreglo de apuntadores, pero pues eso ya está un poco más complicado y no creo que lo vayan a ver en este curso. Para que cada variable apunte a un apuntador diferente y que tengan espacios diferentes. El chiste es que aquí vas a guardar tu nombres de hasta 8 espacios hacia la derecha y por ejemplo si el usuario lo decide puede guardar 4 nombres, 3 nombres y así sucesivamente. Aquí por ejemplo guardé 3 y estos ya son los 3 que yo tengo. Aquí no hay carácter de fin de cadena hacia abajo, porque esto carácter de fin de cadena solo aplica hacia los strings. String es hacia la derecha, hacia abajo ya son filas del arreglo, pues ya no necesita eso. Entonces,
aquí ya tengo, estoy diciendo que estoy guardando nombres de hasta 8 espacios en 3 registros. Entonces aquí eso es lo que estoy diciendo que puedo mostrar. Entonces ya eso también tienen una posición, pero las posiciones que yo recorro, por ejemplo, hacia la derecha, pues es el 8, ese es 0. Espérate, voy a mover. A moverlo así. Aquí tenemos una posición 0, 1, 2, que son las posiciones, estas 3 posiciones que yo estoy marcando. Aquí está 1, 2, 3. Y hacia la derecha obviamente es del 0 al 7, porque son 8 posiciones menos 1. Entonces, este sería mi arreglo bidimensional. Entonces, vamos a declararlo. Vamos a declarar 8 columnas por 3. Entonces, esto lo vamos a quitar para no confundirte. Y vamos a poner un for. Vamos a poner un int 0 para empezar desde la fila 0. Y vamos a poner un %s para imprimir el string. Y vamos a poner ¿qué más podemos poner? Y a ver, a ver, espérame. Tendríamos que poner, como son, por ejemplo, son dos lugares hacia los que tú vas a iterar. Vamos a poner una J. Vamos a poner igual a 0 también para empezar desde la posición 0. Y, y bueno, J menor que, aquí es, el primero va a controlar las filas hacia abajo y el segundo va a controlar las columnas hacia la derecha. Entonces, pongo mi for y imprimo imprimo mi carácter, imprimo el carácter y digo que está en la arreglo bidimensional nombres, pongo i, bueno, no, voy a poner j y porque j son las columnas y I son las filas, o sea, cada registro. Entonces, corremos y a ver, vamos a declararlo así. Vamos a poner Alberto, vamos a poner José, vamos a poner Ángel. Corro, a ver. A ver, 3 y 8. A ver. Oh, ok. A ver. Pura basura. Eso es lo que te decía ahorita. Que si no te fijas bien qué estás haciendo, pura basura te va a imprimir. Nada de eso yo quiero ver en el programa. Vamos a 8 x 3.
Estoy imprimiendo lo que quiero. A ver. Vamos a hacer esto. Dame el nombre. Canefe, vamos a poner un ciento S y el nombre es 3. A ver, nombre que no posición 0. Voy a dejar de lado esto un poquito. Ok, imprimirlo. Ok, a ver. A ver. Vamos a hacer un poco más interactivo esto. Aclararlo así y vamos por mientras a hacer esto así. Así, vamos a poner un scanf, vamos a leer un string y vamos a ponerle nombres en la posición int. A ver. Nombre, ok, es nombres. Compilar. Int. Ver. Vamos a registrar 4. Dame el nombre 1, José, Ángel, Rosa, Juan. Ok. Eso es para... Vamos a imprimirlos.
Ok. Vamos a poner aquí. Escape. A ver, vamos a registrar 3 nombres. El primero va a ser Juan, J, José, Ángel. Y estamos imprimiendo los 3 nombres en cada posición. Ok, yo estaba mal cuando estaba diciendo que primero van las columnas. Primero declaras las filas, o sea, esto hacia abajo, y luego declaras cuántas columnas. Por ejemplo, aquí sería 3 y luego sería 8. 3 es el número de registros y 8 es el ancho de cada registro. Como vemos aquí, yo estoy declarando un número variable. Por ejemplo, yo puedo decir que voy a registrar 4, 3, 2, un nombre, y así es más dinámico, pues más controlable por el usuario desde la aplicación. Y estoy diciendo que en cada registro que yo quiera va a haber un máximo de 8 espacios. Entonces aquí yo nomás estoy accediendo a la posición I, o sea, a esta de aquí, al registro, pues a la fila. Nomás estoy diciendo que voy a posicionarme aquí y que voy a imprimir todo esto. No estoy preguntando por posiciones a lo ancho, pues, de la columna. Y ya estoy capturándolos, estoy pidiendo el nombre en la posición tal. Y estoy diciendo que nombres en la posición I, o sea, estos de aquí, va a ir cada nombre que yo registre y al final nomás los estoy imprimiendo desde sus posiciones. Empezando de la posición 0 y nnoms es la variable que va a tener cuántos nombres hay registrados en ese arreglo, pues. Si vemos, voy a ponerle aquí, así. Vemos, yo puedo registrar 5, voy a poner José, Ángel, Luis, Pepe, Alberto. Y vemos que me registra 5 nombres. Si yo lo vuelvo a correr y pongo 3, vemos que me registra 3 nombres. Esto es un poquito más dinámico. Lo que estamos haciendo es agarrar nuestro registro y ponerlo, o sea, este carácter de cadenas, hacer un arreglo de arreglos de cadena. Por ejemplo, esto de aquí es un vector y está agregado en otro vector, pero a lo largo, pues. Esto es un vector hacia la derecha. Tengo 3 vectores, pero están en otro vector, o sea, es un arreglo bidimensional. Tengo 3 registros, o sea, 3 registros con 8 espacios más, o sea, con 8 espacios designados para cada registro. Entonces, eso sería con un poquito con cadenas. ¿Alguna pregunta que tengas sobre esto para explicarte un poquito sobre los números y eso? No, sí está todo bien. Lo único que tienes que tomar en cuenta es aquí cuántos elementos vas a tener. Velo como una tabla así. Hacia abajo son los registros que tú vas a tener y hacia un lado la información que tienes, ¿no? Por ejemplo, hacia abajo están el número de elementos que tú vas a registrar. Y acá para un lado están la información que tú le vas a meter a cada registro. Por ejemplo, aquí puedo guardar, no sé, José y Luis. Y así sucesivamente. Aquí tenemos declarado, por ejemplo, un arreglo bidimensional de nombres que tiene capacidad para 9 registros
Para 9 registros. Está mal. Que tiene espacio para 9 registros y 5 espacios cada registro. Esto describe esto. Velo, tú siempre velo como una tabla. Bueno, por lo menos en los arreglos bidimensionales. Porque, por ejemplo, esto es un arreglo tridimensional. Tenemos declarados 3. Voy a abrir en una nueva pestaña. Si te fijas, aquí tenemos declarado tres partes, ¿no? Tenemos el número de elementos que va a tener. Y, por ejemplo, esta, velo si X, y Z para atrás. O sea, tenemos esto, estas dos cosas, pero aparte vamos a tener como capas, pues. De esto de aquí, por ejemplo, aquí tengo declarado 0, 0. O sea, la posición 0, 0, 0 obviamente es la primera. Luego 0, 0, 1 es esta de acá arriba. 0, 0, 2 es esta de acá arriba. 0, 0, 3 es esta de acá hasta arriba. Pero aquí sería, este sería 0, 0, 0. Aquí sería 0, este sería 0, 1, 0. Este sería 0, 2, 0. Este sería 0, 3, 0. Entonces, ya acá abajo sería 1, 0, 0, 1, 1, 0 y así sucesivamente. Por ejemplo, cada capa es un número en la tercera posición. Ya los arreglos de más dimensiones funcionan igual, pero no se pueden representar gráficamente. Como sabes, pues tenemos 3 dimensiones, podemos representar 3 dimensiones y una cuarta dimensión, ¿cómo la representarías? No, pues no sé. No sé. Una cuarta no sé. Fíjate, eso es lo que te estaba diciendo, que veas cada posición en la tercera parte como una capa, para que tengas muchas tablitas de estas y ya se entienda un poco mejor. Mira, Sí, muy bien. aquí están las capas que te digo. Estas son las capas. Páginas, aquí dice. La página 0. Fíjate, aquí tiene 1. En todo el último, en toda la última posición del arreglo tiene 1. Tiene 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 porque es la capa número 1. Acá tiene 2, 2, 2, 2, 2 porque es la capa número 2. Ya el 1, 1, el 1, 2 es como posición en X y en Y, pero sobre la misma capa. Entonces, eso ya estaría un poquito más difícil de explicártelo, pero teóricamente sí funciona. Eso nomás te serviría para agregar, para guardar números o cosas así. Pero sí son útiles, pues. Pero no le veo tanta, o sea, no, son como problemas muy específicos que obviamente te los van a poner ahí en la escuela. Pero básicamente estos son un arreglo bidimensional. Tú puedes agregar las dimensiones que quieras. Puedes, eh, por ejemplo, hacer otro tipo de char. Voy a ponerle así y voy a declarar 1 por 2 por 6, 5 por 6 por 9. Oye, Y si lo, y y para, si por lo ejemplo, compilas, si te fijas, eso está correctamente, pues no, pero no lo puedes representar gráficamente eso. ajá. Este ya es multidimensional, Sí, ¿verdad? así es. Por ejemplo, tú lo único que Ah, sabes que en la fila aquí vas a comenzar a recorrerlos desde el último para el primero, porque el primero es tu fila, pues es esto, es esta parte de aquí, y eso se mueve hasta el último.
Entonces, si quieres recorrer uno de estos, primero recorres todas las posiciones de 8, luego, por ejemplo, te lo voy a poner así. Esto sería más o menos lo mismo. Para contadores siempre utiliza después de la I. Es una costumbre entre programadores. Así lo tendrías dentro de un for. Muy bien. Entonces, Siempre tiene que ser un ciclo for para cada corchete, ¿verdad? sí, de esta forma sí. Entonces, aquí tú recorrerías primero todas las posiciones de M, o sea, del 0 al 7, luego todas las posiciones de L, del 0 al 5, después todas las posiciones de K, del 0 al 4, y así pues J del 0 al 1 y I en la posición 0 nomás. Entonces, eso, por ejemplo, si tenemos aquí, y así accederías a cada uno de los datos que hay en cada posición, pues. Por ejemplo, esto en uno bidimensional sí te lo puedo demostrar. Por ejemplo, bueno, en uno tridimensional, 3, vamos a ponerlo así. Por ejemplo, estás diciendo que tienes una posición, o sea, que tienes un solo registro. Bueno, una sola capa, como es tridimensional, te mencioné que dijeras que son capas. Ok. Esto estaría así. Gordo. Estaría así y acá arriba habría otra capa de los, por ejemplo, estoy diciendo que son, dices que son un registro por 2. Entonces 1, 2, estos no van aquí. Borde, borro esto, inicio, borde, bueno, todos bordes. Y eso sería mi arreglo en bidimensional, pero como es tridimensional tiene otra capa. Aquí tendría otra capa y tendría una capa más. Una capa más. Sería mi capa, esa sería mi capa 0. Mi capa 0, mi capa 1, mi capa 2. Vamos a poner información. Así. Porque estoy diciendo que tengo 1 por 2 por 3. O sea, un registro en cada capa, un registro por 2 columnas, 2 columnas, 2 columnas, 2 columnas por 3 capas. 1, 2, 3 capas. Cuando ya tengas más hacia abajo, pues ya se va a ir formando este cubito, más o menos así, es lo que estoy tratando de explicar, pero ya podrías formar el cubito así, pues, con muchas capas y cosas por el estilo. Entonces, por ejemplo, vamos a... ¿Alguna pregunta que tengas? No, hasta ahorita todo bien. Nada más que ahorita, pues, si te voy a preguntar algo. A ver, No, es sobre un ejercicio de cómo se podría hacer a ver, de que... ¿Mande? a ver, para terminar ya. Ok, es que dice, realiza un programa que solicita al usuario la captura de los nombres del personal de una empresa en un arreglo de 10 por 50. Al final indique cuántos caracteres contiene cada nombre y cuántos caracteres hay en total en el arreglo de nombres. Está confuso. Sí, ok. Mira, te está pidiendo que registres 50. 10 por 50, Así dice. te dijo, literal. No, o sea, No, dice, o puede en un ser, arreglo de 10 por 50. o puedes variarlo. O sea, te estoy diciendo que va a ser 10 registros
Y en cada registro va a haber hasta 50 caracteres. O sea, un nombre de Sí, hasta de 50. poner el nombre completo. Ujú. Vamos a poner char. Aquí tengo 10 registros por 50. Ok. Entonces, vamos a imprimir, bueno, un for para recorrerlos todos. Y igual a 0 y menor que 10 y más. Y dame el nombre y ciento de más 1. Ok. Entonces, ya te había explicado esta. No me acuerdo. La función gets. Lo que pasa es que la función gets te va a dejar guardar espacios en una variable. La función scanf lo que hace es que te separa. Tú no puedes guardar espacios ahí. Nomás te guarda todo el texto que haya hasta antes de un espacio. Entonces, si quieres guardar espacios en variables, pues usa gets. Creo que es de la stdlib o no. No, está bien. Ok, entonces, ok, vamos a 10 nombres, ¿no? 10 por 50. ¿Y qué más quería que hicieras? Y dice que al final indique cuántos caracteres contiene cada nombre y cuántos caracteres hay en el total del arreglo de nombres. ¿Cuántos caracteres contiene cada nombre y cuántos qué? Y cuántos caracteres hay en total en el arreglo nombres. Pues lo mismo las dos cosas, ¿no? Pues sí, pero pues lo pone doble vez. O sea, ¿quieres saber cuántos caracteres hay o sea, en cada nombre? Sí, cada nombre. Y luego dice, ¿y cuántos caracteres hay en total en el arreglo nombres? Supongo que sería despreciando los espacios, ¿no? Pues yo digo que sí. A ver, vamos a hacerlo así. Vamos a imprimir nombre. Ciento D y por ciento S. Vamos a poner nombres. Posición y vamos a poner enter y vamos a correr para empezar. A ver, Ángel, una, a poner así. Uy, a ver qué pasó. A ver qué pasó. Y menor que 10. Ok, ahí está. Ya lo estamos capturando y ya los estamos mostrando. Ahora, a ver.
Número de caracteres quiere, ¿no? Sí. Vamos a usar strlen y vamos a ¿Ese para usar qué? para obtener el cuántos caracteres, bueno, cuántos elementos tiene cada cadena. Vamos a poner Ah, muy bien. nombres en posición i, quebrar aquí así y por ciento de, vamos a poner José Ángel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tiene que haber, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. A ver, el primero dice que tiene 4 caracteres, si está bien. El segundo tiene 5, si está bien. Vamos por este que tiene un espacio. Tiene 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 contando el espacio. Porque el espacio también es un carácter. 4, luego 2, luego 12. Ok, sí está bien. No será el número de letras y luego el número de caracteres, porque este programa, o sea, a lo que yo entiendo es que quiere saber cuántos caracteres hay en cada nombre, ¿no? Y ya Sí. la segunda cosa es lo mismo. Y luego, no, al otro creo que se refiere, por ejemplo, ya ves que son 10 nombres, ¿verdad? Ujú. Sumes toda la letra de todos los nombres y te arroja el resultado de cuántas letras son. Es a lo que creo que se refiere. Porque dice, ¿y cuántos caracteres hay en total en el arreglo nombre? Ah, sí, ok. Entonces, Sí, sí debe ser sí, eso, sí, ¿no? sí, 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 obviamente, sí es, ya lo entendí bien. Vamos a sacar la variable i para usarla en todos los arreglos. Vamos a, por ejemplo, vamos a poner aquí igual a 0 y menor, menor que 10 y más más. Lo que vamos a hacer va a ser poner una variable contador, bueno, acumulador, cum igual a 0 y vamos a acceder vamos a poner que el acumulador es igual a strlen que me devuelve el número de caracteres de cada posición, de cada cadena en cada posición. Vamos a poner el arreglo nombres en la posición i. Ahorita estamos, si te fijas, estamos despreciando la segunda dimensión. Porque nomás estamos, Pero ese viene siendo como el ancho, sí, ¿no? sí, De cuántas letras pueden caber en sí, los por nombres. eso del carácter de final de cadena, nosotros nos posicionamos en 0 y lo que hace automáticamente es el compilador agarrar todo, pues. No Sí. ocupamos poner hasta dónde. Para eso por eso es muy importante este carácter de fin de cadena. ¿Y ese dónde lo estás poniendo en el código Se este? pone automático con el gets, Ah, ya. automáticamente lo pone él. Él ya sabe que vas a obtener texto y que ocupa un carácter de cadena, de fin de cadena. No ocupas ponerlo, pues. En ocasiones cuando te esté generando basura, tú ponlo al final de cada cadena. Entonces, en F, El total de caracteres de la regla. sí, podríamos hacerlo así, mira. Nombre, caracteres. Vamos a poner
ahí mismo. Sí, vamos a hacer un acumulador. Vamos a poner aquí total caracteres. Vamos a poner aquí un N. Está más complicado el printf. Sí, pero lo bueno que aquí puedes poner todo, todo junto, pues, Ajá. por ciento de. Vamos a el nombre, cuántos caracteres tiene y que este por ciento de es este i más uno, este por ciento s es este nombre es y este por ciento de es este. Vamos a poner otro porque aquí va a aparecer nuestro acumulador y vamos a hacer bueno, antes de esto acum más igual strlen nombres y porque esto nos devuelve un valor entero que son cuántos caracteres tiene nuestra cadena. Entonces aquí ya vamos a mostrar el acumulador y vamos a imprimir otro print F y vamos a poner total global de caracteres. Vamos a poner un por ciento de y el acumulador. Ok, entonces esto lo borramos. Así para que se vea más. Y corremos. Entonces, que el nombre 1 tiene 4 caracteres y el total de caracteres al momento son 4. El nombre 2 es Ángel, tiene 5 caracteres y 5 más 4 anteriormente que ya había es 9. Luego 11 más 9 son 20. Luego 4 más 20 son 24. Y así consecutivamente. Y el total de caracteres 78. Ah, ya. Bueno, a ver, a ver, a ver. No manches, se cerró. Hoy aquí está. Voy a poner. Nada más que así con el printf sí está un poquito complicado saber cómo lo acomodaste. O sea, sí puedo verlo, pero pues la lógica no. Es que yo estoy muy acostumbrado al Ah, code. no, si no puedes con ese, pues hazlo a tu manera. Pero primero 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Que me está mostrando en la posición 1 hay 5 caracteres y el total van 5. En la posición 2 hay otros 5 y le suma los 5 que ya tenía, van 10 y así consecutivamente hasta llegar al 65. Todos acumulados. Así lo podemos quitar o no ponerlo. No ponerlo.
y acumularlos. Y ya está. Y al final muestras el acumulador. Así. Y ya vemos que cuántos caracteres hay, pero aquí ya tú tendrías que sumar uno por uno para ver cuánto es. Ujú, para ver si es lo correcto. Ajá. Ok, qué sencillo lo haces tú, pero si yo lo voy a intentar hacer, pues no sabía que con el guess era la clave. Te voy a mandar al grupo. Sí, porfa. Pues en general esos son los arreglos bidimensionales. Ya, pues como te expliqué aquí, pues los tridimensionales manejan 3 dimensiones y los puedes ver como cada dimensión como una capa, como esto o como esto. Así se entiende un poquito mejor, pues porque cada posición de la última dimensión es una capa y las otras son unas Ajá, tablas pues en cada capa. Y de 2 dimensiones obviamente es una tabla. Que el primer número representa las filas que va a haber en la tabla y la segunda las columnas. Esto se puede hacer de igual manera para, o sea, para arreglos de tipo entero, de tipo float y de diferentes tipos, pues. Incluso en el siguiente cuatri te van a poner a hacer cálculo vectorial con estas cosas, nada más para que veas más o menos cómo se manejan. sí. Pues en sí eso sería todo. Si alguna pregunta o algo. No, pues todo me quedó muy claro. Muchas gracias. Ok, entonces cualquier duda que tengas ahí me preguntas, en la que pueda te voy a responder. Ok, sí, cualquier cosa, pues yo te mando mensaje por el grupo Ujú, y ya, pues cuando puedas me respondes. ujú. Sobre, pues.